Y Orana Coruatatoa, bienvenidos a Un Nuevo Espejo. En nuestro tercer capítulo tenemos a una gran invitada, sencilla, simple, con una nueva propuesta musical. Hablamos con ella, nos contó desde su abuela, su madre, su padre, su clan, sus hermanos. Con ustedes disfruten a Baitear en Ahoe y Orana. Bienvenida, hija. Espero que te sientas tranquila en casa. Este es un programa para ustedes, para los artistas, y queremos saber mucho más de tu historia artística. Muchas gracias por la invitación. Queremos comenzar sabiendo cómo elegiste el camino de la música, porque es un camino largo. Sí, bueno, yo creo que la música siempre estuvo en mi vida, de alguna forma, es cierta, porque tengo muchas influencias musicales en mi familia y en mi entorno. Eso. Tus influencias musicales, yo lo sé, que viene desde tu papá, porque lo conocí desde chico. Nos conocíamos, vivíamos juntos, y conocí a tu mamá también. La abuela, los coros de acá, ¿también es parte de tu influencia musical? Sí, yo creo que que viene por ambos lados. Mi mamá y mi papá cantan, componen canciones y les gusta la música, pues, y de ahí para arriba también hay como un poco de todo. Mi nuita también me contó que ella cuando joven en algún momento tocaba la guitarra, le gusta cantar, entonces está ahí como muy presente en la familia. Y me fingiste que amor perverso, respeto por favor. ¿Algún artista que haya sacado la influencia de tu música que crees hoy día? Yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho la música en general y diferentes y variados tipos de artistas. Mira, hija, tú cuando eras pequeña, ya ser grande ya. Desde chica me gustaba ir el show, andaba ahí disfrazada, preparándome para aparecer, para bailar, cantar la cuncuna amarilla. Ahí sale una foto con mi papi. Ahí vivíamos con tu papá en Santiago. Sí. Y en música, mucha música. Cuando él llegaba contigo al departamento, tocábamos toda la tarde. De ningún lado no tuve que haber escuchado harto. De hecho, yo creo que siempre lo tuve ahí, pero lo pude desarrollar un poco cuando más grande, porque descubrí que era una forma de canalizar emociones y me ayudaba, así como mi terapia, por decirlo así. Entonces como que me dediqué a explorar más esa parte que siempre me gustó, pero que estaba ahí como guardadita, como un hobby muy ocasional. ¿Algún artista local que admiras desde pequeña? Bueno, de mi referente desde chiquitita, que yo igual te escuchaba cantar y también como era mi tío, yo decía, sí, sí, de cuando nos veíamos en Santiago, y decía así, oh, yo quiero ser como mi tío, qué capo. Mira, hay un trabajo hermoso que se hizo también por vía YouTube, ¿recuerdas? Sí, eso fue un honor para mí participar con tantos artistas locales de renombre, de la cultura importante. Para mí fue un honor que me hayan invitado a participar. ¿Tu primera banda que empezaste a tocar? Bueno, la primera banda como tal es Nehuen Tupuna. Esa banda... ¿Nehuen Tupuna, la banda, la armó usted o la armaron entre varios o entre amigos? ¿Cómo nació esa banda? Esa banda nació con Abraham, el guitarrista. ¿Ya? Nosotros componíamos canciones. ¿Juntos? Las letras las crearon ustedes dos. Claro, las letras las hacía yo y él hacía la guitarra. Entonces como que empezamos a componer así y después nos juntamos con más amigos que dijeron, oye, están buenas esas canciones, los quiero apañar. Y así fueron mezclándose más amigos, que fue Marcelo y Luchito, que decidieron acompañarnos en esa experiencia y fue
muy buena, la mejor decisión yo creo que tomamos en ese momento porque nos abrió muchas puertas y pudimos como dedicarnos más a la música. ¿Qué estilos lograron construir con los 4 músicos? Bueno, Nehuen Tupuna es como una banda fusión igual y tiene como un poco de esto, un poco de aquello. Nosotros hacemos funk Escuché un con un poco poco de de funk. rap. Eso está soul, maravilloso. Algo, un poco de todo. Me acuerdo de ese día, ¿eh? Estaba bueno Me ese acuerdo día. que fue el día de tu cumpleaños. El cumpleaños de En Luchito. la casa de Luchito. Sí, ahí estábamos tocando con ¿Podemos escuchar un Tupuna poco? Y está Puedo prometer el cielo no me daba tanto. Si El estilo musical está súper bien adaptado a la música de hoy. Está en Rapa Nui, está en español, hay rap, hay funk. Ese ha sido todo Está un muy tema buena esa igual fusión. para nosotros, el tema de hacer algo distinto, porque hemos tenido tanto como buenos comentarios como malos comentarios. Siempre se va a escuchar, y, sobre todo. y de nosotros igual, no sé, soy una persona súper sensible, entonces como que me daba miedo al principio, pero igual el apoyo de harta gente ha ayudado como para que pudiéramos seguir enfocándonos. Siempre vaya a escuchar buenas críticas y malas críticas. De las malas uno tiene que aprender, pero nunca asustarte porque nunca nadie te puede apagar tus sueños. Tú tienes que seguir, como de un principio empezaste creando esas canciones con Abraham y luego lograron la banda. Así se va creciendo tu fuerza musical. Espero que no te achaques nunca con eso. No te sientas No, mal. en un momento nos llamaron la banda Revelación, porque era algo como totalmente distinto, o sea, como muy, como tú decís, como que está como muy mezclado con cosas muy modernas, aparte que a mí me gusta mucho el rap, entonces como que ya poner eso, aquí, no sé, como que hay como igual un Claro, como que estigma pasaba social con a llevar respecto a eso. las tradiciones. Claro, entonces Y como no. que hubo muchas críticas sí a esa parte, pero yo creo que hay algo muy importante es que, bueno, la música es una expresión artística, el arte es de cada uno y cada uno lo siente como uno lo siente. Yo creo mi obra artística y no la creo para la gente, la creo para mí, como ya te Exactamente. decía. A mí me pasó la lo música mismo. fue como para canalizar mis emociones, entonces yo lo hacía para eso, no para la gente. Y bacán que hubo gente que dijo, oh, me gusta esa música, y que bacán que poder ayudar a otras personas con los mensajes. Pero eso era como mi enfoque, como crear lo que a mí me llenara Tú sentías primero. mi alma, sí. Me Por pasó eso lo seguimos. mismo, sentí cuando empezamos a fusionar la música, estábamos vestidos de matatoa con batería y bajo. Eso no le gustó mucho a la gente acá en la isla, pero fuera de la isla eso fue muy atractivo. Y eso es lo que nos hizo seguir adelante porque eran los sueños de nosotros, no eran los sueños de la gente de acá. Bueno, hasta el día de hoy deben haber críticas y te va a seguir pasando, así que no te sientas triste de ninguna manera. La música es un idioma, entonces les puede llegar a todo el mundo. El Así que idioma no. universal. Universal, justamente. ¿Algún hito importante, hija, que usted ha tenido con la banda Nehuen Tupuna? Bueno, en un momento estuvimos sonando harto en la pandemia, estábamos como sonando en hartos lugares. Entonces, igual tocamos como en eventos culturales, nos invitaron a hartos, estuvimos en la Tapati Rapa Nui. A nosotros Maravilloso. igual también eso es un súper honor porque Sí. como que si consideramos todos los aspectos que estaba mencionando recién con respecto a así como la banda Revelación o que fuéramos como chocante para algunas personas, como que quisiera que nos subiéramos a ese escenario. Mo ay kono titika teme itu kona ay ro ate ora eko angi diva diva he mama na
Por ahí sabemos que hay trabajos de audiovisual, algún videoclip. ¿Está empezando? ¿No está empezando? ¿Cómo va eso? Sí, tenemos varios proyectos. Aquí está apareciendo una imagen de... ¿Con Francisco? Sí, salimos ahí con la Chacha, con Francisca. Tienen una canción que va a salir pronto. Bueno, en verdad, como que esta canción estaba así de hace harto tiempo, pero nunca la hemos subido a las plataformas. Y ahora para subirla la vamos a subir con el videoclip. ¿Que el que se hizo? Sí, estamos trabajando en eso. Muy lindo ese video. Sí. Así que... Bueno, hay varios videoclips que andan por ahí, hay algunos como que de otros proyectos. Estamos trabajando en paralelo, con Igual Tupuna estamos haciendo eso, con Semillas también estamos trabajando en hartos proyectos que se vienen, personales también, con otros amigos. Presentaciones en escena local. ¿Se viene algo pronto, algún concierto? ¿Como solista o como Igual Tupuna? Bueno, la verdad es que no sé, no sabría cómo decir ahora como que si se viene algo importante o algo. Siempre estamos tocando en la escena local, aquí igual hay hartos locales que apoyan la música y como que contratan a los músicos para que vayamos a tocar ahí. Eso es como quizás nuestro fuerte en mis diferentes proyectos, porque la otra escena local igual no siempre nos van a llamar por los mismos temas que ya hemos hablado. Entonces como que casi siempre estamos tocando como en restaurantes. No sé si puedo mencionar, pero yo quiero agradecer a Little Lafken, que siempre estuvo sólido apoyando a los artistas locales en plena pandemia. Sí. Y pagaban y todo, así que si de algo sirve, un agradecimiento para Little Lafken. Siempre tocamos allá igual. Sí, fue un buen espacio, aún sigue siendo un buen espacio para poder expresarse. Y eso llamaron la atención también a todos los restaurantes que hagan estos espacios para la música y el arte, ya sea en inglés, en todos los idiomas del mundo o como sea, todos los estilos musicales deberían estar en todos los restaurantes. Así que es un llamado para todos los dueños de restaurantes que puedan apoyar a los artistas jóvenes de hoy o los que están viviendo hoy en día, porque es el sustento de los músicos. No hay otros espacios más, nosotros tendríamos que salir de la isla. Nosotros igual hacemos un festival, que es el Sunset Festival. Ese festival lo inventamos con Igual Tupuna para poder debutar. Imagínate eso, nosotros tocábamos en la casa y todo, y había gente que iba a ver los ensayos, nos decían, oye, ya, pues toquen en algún lugar, y nosotros, pero es que nadie nos invita a ningún lugar, ¿cómo vamos a llegar y dije, ya, hagamos nuestro propio festival. Inventamos el Sunset Festival. Igual fue un éxito, tú igual estuviste Yo en uno. estuve en ese festival y fue un gente. éxito, mucha gente apoyando el Sí, proyecto. lo mezclamos con emprendimiento, música, exposición de cantaron arte, jóvenes, adultos, baile, todo. maravilloso. Maravilloso. Entonces igual Espero pretendemos que volver a hacerlo. hacerlo. En algún Eso momento. mantenerlo Falta ahí. apoyo. Hay talento, falta apoyo. Y poco a poco, aquí nos van a ayudar el canal Mata o Terapa Nui con la difusión por lo menos, que es algo súper importante. Sí. Bueno, metas, hija, tus metas con la música. Bueno, ¿Algún ¿Cómo? single, algún disco se viene? Videoclip nuevo nos acabas de contar. sí, bueno, hay hartos proyectos, están todos en paralelo. Mi meta, así como meta final, siempre hay un sentido como súper espiritual que yo le doy al hacer la música, y yo pienso que está relacionado con mi propósito de vida o de mi alma. Entonces, para mí son importantes como los mensajes que digo en la música. Y si tú me preguntas así como mi meta, mi objetivo principal es como llegar ese mensaje a muchas personas. Como principal, más allá de como de poder hacerlo, no sé. Pero eso es como ya el objetivo principal. Y obviamente que las tareas que tengo que lograr para poder llegar a eso van a ser así como sacar más discos, poder subir videos para poder difundirlo más que nada. Entonces estoy trabajando duro en eso igual, para poder tener material, para compartir Eso, con la primero gente. tener el material. Ujú. Bueno, yo creo que lo vas a lograr porque has logrado mucho ya en este tiempo. Ya a tu poca edad ya tienes trabajos hechos, que no cualquiera a tu edad lo tiene. Tienes esa suerte.
tienes la suerte de que están tus padres que te van a apoyar siempre, están tus tíos, y ahora se te viene esta oportunidad también de poder difundirla por los medios. Bueno, quería preguntarte algo más íntimo, hablar de tu mamá, de tu abuela, cómo ellos recibieron esto de la música, que su nieta, su hija, logró llegar a la música. Abuelita. Mi abuelita ya no está con nosotros. Pero muy cerca de ti. Sí. ¿Podemos escuchar? ¿Cuántos años tenía tu abuela? Uy, no sé, pero muchos. Muchos. Ella disfrutó su vida, ayudó mucho a los animales y me quedo con su Te quedas con enseñanza. lo más maravilloso de ella. Y le entregué lo que yo podía. Esta música. Sí. ¿Qué falta en la isla para poder difundir? ¿O qué falta para la isla, para los artistas de la isla? Yo creo que hay una mezcla de factores que falta. Hay muchas cosas que existen y me siento agradecida, para no pensar que como que puro me quejo. Pero sí hay cosas que faltan y hay una mezcla de factores. Uno va de aquí y el otro de aquí. Porque hay... Cuando hablo de aquí, hablo como del prejuicio. No sé, de repente caemos en ser chaqueteros. Y hay veces que no es necesario... Tú no necesariamente tienes que ayudar a alguien, pero a veces las personas ayudan a no ayudar. No quiero caer como en hablar mal ni nada de eso, pero pienso que como que hay que dejar a la gente ser lo que quiere ser mientras que no le haga daño a los demás, y no es necesario como buscar que no hagan las cosas que no les gustan. Lo hablo así específicamente porque dentro de lo que yo hago hay gente que se mete o cosas en que como que no lo haga o no lo haga así porque no es... Como que yo creo que nadie se mete en su casa cuando están haciendo sus collares como ellos quieren, y ese es su arte. Que dejen mi arte piola. Ese es el factor de aquí que yo digo, porque eso influye mucho el prejuicio social y ese estigma en que los jóvenes que vienen ahora les dé miedo expresarse. Hay jóvenes que han salido ahora, así como más chicos que yo, y que me han dicho, gracias, porque tú como que dijiste, a mí no me importa eso y voy igual a hacerlo. Y voy a hacer mis músicas como yo quiera. Y yo dije, sí, hazlo como tú quieras, si es tu arte. Entonces, falta inspiración de esa forma, que no exista ese prejuicio social o ese ataque o ese juicio directamente, ni siquiera prejuicio. Y por otro lado, que haya apoyo de otras partes, porque está bien que seamos una isla que tenga tradición y cultura y no sé qué, pero aquí todas las personas tenemos necesidades, todas las personas tenemos gustos diferentes y no todo es folclore o no sé, tenemos diversidad y se puede apoyar en todas las áreas. Hay mucha más diversidad de música. Sí, necesitamos que haya una aceptación de esa diversidad y apoyar a todos los artistas, porque no uno es menos importante que el otro porque esté en un idioma, porque esté en el otro, o porque esté en un ritmo o esté en el otro. Sí, ambos son arte y eso va a prevalecer en el tiempo, pero con el juicio hace que los jóvenes de hoy en día no se atrevan a sacar su voz, y hay mucho talento aquí. La gente de aquí y la gente que llega es muy talentosa. Entonces creo que eso se podría aprovechar de una mejor manera, dejando el prejuicio de lado y apoyando. No necesariamente con dinero, con solamente cerrar la boca en algún momento quizá, ya estoy apoyando. ¿Sí? Y eso yo creo que es algo fundamental, porque cuando me he encontrado con niños que me dicen, oye, ¿sabes qué? Gracias porque tú me inspiraste a poder hacerlo, porque tú no estás ni ahí con que te digan, ay, no sé, me han dicho hasta flight, porque hago rap, una cosa, ¿no? Que... Pero, claro, pero es como que yo, no, así como estando ni ahí con eso, entre comillas, porque igual me afecta, soy una persona sintiente y sensible. Solamente que como que digo, ya vale, eso como que no me forma, voy por el otro lado. Pero hay niños que no les pasa eso, hay niños que hacen su arte y están escondidos en su casa con eso, porque no se atreven a salir. Y al final no se falta ese apoyo o esos espacios. Nosotros hicimos un festival porque no había espacio para la gente que toca rock o no sé qué. Solamente si tocáis folclore, ya vale, podías tener escenario. Si no, no. Y hay mucho talento. Entonces yo creo que falta ese apoyo, pero para todos, para la diversidad. Y en muchas áreas del arte, no solo la música.
de pintura, en lo que sea. Falta ese apoyo porque también es una buena forma para que los jóvenes canalicen sus emociones y no se pierdan en otros lados de la vida, que a veces toman otros caminos. Si apoyamos el arte, yo creo que podemos salvar más que un joven. Entonces, si me preguntáis qué falta, falta apoyo y emocional. Buena onda. Pura buena onda. Terapia. Entonces eso, vamos a llamar la atención a toda la comunidad, que dejen que los jóvenes de hoy o los que quieran hacer música puedan poder expresarse de la manera que ellos quieran, porque la música es un idioma universal y puede ser de las distintas formas que uno pueda querer y lo puede decir igual. Así que vamos a finalizar el programa. Nos encantó tenerte acá, que te sientas tranquila, estás en tu casa y cuenta con el canal Matador Rapa Nui, que este programa va a servir mucho para poder difundir y llegarle más a cada casa de Rapa Nui, que puedan entender, a los jóvenes especialmente, lo que quieran decir por medio de su música, por medio de sus pensamientos. Queremos agradecer nuevamente a mi sobrina, que le vaya súper bien en la carrera musical, siempre hay que mantenerse en el camino de la música, ser perseverante. Van a pasar muchas de estas cosas, como por ejemplo, te van a decir cositas y por aquí y por allá, pero usted, ahí, como caballo de carrera, ni para los lados, para adelante nomás, no escuche, siga adelante, cumpla sus sueños. Porque eso de a los lados puede afectar, especialmente a los artistas, a todos, porque son todos sensibles. Es por eso que tú, como caballo de carrera, sin mirar a los lados y no escuches, sigue. Cumple tus sueños. Y ese mensaje que llegue para ahí, para quien vea este programa, para los jóvenes que están en sus casas y no se atreven, que se atrevan, que hagan su arte, que se sientan libres de expresarse mientras que no le hagan daño a nadie, un daño tangible me refiero, porque esas cosas no es daño, digamos, que le molesta a alguien tu arte. Pero ese mensaje importante que llegue, yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado, que me hayan dado este espacio para poder expresarme y mostrar parte de mí. Algo súper importante que nos falta. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones? ¿En qué redes sociales? Cuéntanos. Bueno, tengo diferentes proyectos. Hay proyectos que son con la banda Nehuen Tupuna. Está Semillas Crew y también está mi proyecto personal como Baitiare. Tenemos la música en Spotify, en YouTube, en Amazon, en todos los lugares, las plataformas digitales de reproducción. En YouTube hay varios videos, clips. Estoy trabajando en otros proyectos con mi amiga Rey Soul Chanti también. Sí, se vienen cositas. Sorpresas. Sorpresas. ¿Alguna canción inédita, hija? Hay hartas cosas ahí, pero por aquí había un videito de algo que estábamos preparando con mi amiga Rey Soul Chanti y con un amigo que se llama Álvaro Morales, que es un saxofonista muy capo. Ahí hay un video ahí, es como un poco soul rap. Agradecida, me siento resiliente, a los obstáculos estoy cara de frente, porque creo que todo tiene su porqué. 1, 2, 3, me muevo, ya ves, si no estoy en mi camino me alineo y empiezo a que. Gracias, me permito ser divino y humano a la vez. Me conecto como que algo se está trabajando, estamos haciendo un EP con mi amigo, así que de sorpresa. Va a salir pronto. Sorpresa para todos. Y Orana, nos despedimos con el programa, agradeciendo a todo el trabajo en general de Matador Rapa Nui, a nuestra invitada artista, que le vaya súper bien en su carrera. Y Orana Korua, Maururu. Maururu y Orana.